Benvinguts i benvingudes, ponents i assistents. Moltes gràcies per participar en el webinar d'avui. Serà sota el títol Intel·ligència artificial, com adoptar-la amb criteri i seguretat. Per això contem amb el senyor Álvaro Sancho, cofundador i director de desenvolupament de Banaina. Iniciem la sessió. Adelante, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos, pues buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy en este ratito en el que ACES pues, me ha dado la oportunidad para compartir con vosotros un tema que está en rabiosa actualidad, podríamos decir, ¿no? Os voy a compartir pantalla y lo que me gustaría también en esta ocasión, no sé si es lo habitual en ACES o no, pero al final yo creo que es una buena oportunidad para compartir, ¿no? No que sea yo únicamente el que os cuente cosas y os venga a hablar de mi visión, en este caso sobre la IA y su situación, sino que podamos un poco ajustar este rato y esta conversación a circunstancias a lo mejor que puedan ser más aterrizadas a vuestras necesidades personales, ¿no? Con lo cual, tengo entendido que vamos a habilitar micrófonos y demás para que podáis participar, podáis opinar y podamos también enfocar un poco esta conversación en aquellos aspectos que a vosotros os puedan interesar un poco más, ¿no? y que os sea de utilidad, que es la intención del espacio que vamos a compartir. Entonces, yo os voy a compartir pantalla ahora y me voy a aprovechar de una presentación que tengo por aquí y al mismo tiempo, como os digo, pues de vez en cuando os invitaré a participar y a que me acompañéis un poco en la misma, ¿no? Entonces, antes de ello, permitirme primero pues presentarme, ¿no? y deciros quién soy yo, ¿no? Yo soy economista, con lo cual, aunque venimos a hablar de IA, no voy a poder profundizar demasiado en aspectos técnicos, con lo cual, si eso es lo que esperáis, no soy la persona adecuada. Pero sin embargo, creo que sí tengo otras experiencias que a lo mejor se alinean con necesidades que podéis tener en este momento, ¿no? Soy empresario desde hace pues, más de 15 años y emprendedor. Empecé emprendedor desde hace 25 porque tuve una etapa docente en el ámbito del emprendimiento y demás, pero luego me cansé de ver los toros desde la barrera y me lancé a emprender. Ahora os desvelo un poco más de esto. Soy profesor de emprendimiento retirado en esa faceta porque hace ya 4 años, así que no doy clases, pero estuve 20 años dando clases sobre emprendimiento en escuelas de negocio alrededor del mundo, de hecho. Experiencia multicultural porque he vivido en distintos países. Viví 8 años en México, he vivido en Barcelona, ahora vivo en Madrid, he vivido en Inglaterra. Tengo 3 hijos y soy un inconformista patológico porque soy incapaz de no seguir emprendiendo, ¿no? Si nos vamos al ámbito profesional, pues mis 3 etapas yo creo que más relevantes están ligadas a estas empresas. Estuve en el IE 12 años, desde el 2000 al 2012, y fui el director del área de creación de empresas del IE, y desde entonces ya pues muy ligado a ese ecosistema de emprendimiento y demás, ¿no? Cansado de ver los toros desde la barrera, pues me lancé a emprender. Primero un proyecto con el Real Madrid en Latinoamérica, pero a título personal, licenciado, para hacer una serie de proyectos allí. No duró demasiado, 1 año y medio, pero casi inmediatamente cofundamos Top Doctors y fue un proyecto precioso que nos llevó a viajar a muchos países del mundo y a convertirse en un proyecto que creció bastante, ¿no? Y en 2021 pude hacer un exit de aquel proyecto. Y he seguido emprendiendo desde entonces. En 2021 volví a vivir a España, a Madrid,
después de estar casi 10 años fuera de Madrid, y llevo 2 años aproximadamente ligado con Banaina, que es un proyecto muy vinculado a la IA. Va a ser inevitable que hoy os hable de Banaina, no con la intención de venderos, pero sí que entendáis, porque para nosotros Banaina es una solución que encaja con la problemática que yo hoy os voy a compartir, ¿no? Y que creo que como empresarios directivos estoy seguro de que la tenéis encima de la mesa. Pues Banaina es una alternativa que creo que explica bien cómo se puede resolver eso, pero hay otras, ¿no? Entonces, eh, me es inevitable no recurrir a Banaina como solución a los temas que vamos a tratar, ¿no? Y por otro lado, pues estoy iniciando un nuevo proyecto ahora que se llama Grano Robotics y que está ligado a la introducción en España de máquinas robotizadas en el sector vending, que es nada sexy, pero sí se convierte muy sexy cuando le incorporas robótica aplicada, ¿no? Un amigo que hizo un proyecto empresarial muy importante que ya vendió y demás, y él dice que lo fundamental hoy es estar en el juego, ¿no? Stay in the game, como dice él. Pues hombre, robótica y IA yo creo que son dos entornos tremendamente actuales y con un futuro potente, ¿no? Eh, Dicho esto, quiero agradecer a ACES también por esta oportunidad y al mismo tiempo que sepáis que esta solución de Banaina y demás, ACES la está utilizando en este momento y que es lo que ellos han pensado que puede ser interesante compartir esta visión que nos pone en común también, tanto para ellos en el uso de la IA eh, como una solución interesante, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de IA en este rato, ¿no? En este espacio de hoy. Y me encantaría, vamos a ver si se da esa posibilidad, escucharos a vosotros en cuanto a cómo estáis viendo esto, ¿no? Si queréis os podéis introducir y decir un poco quiénes sois. No sé si todos, porque no nos comeríamos mucho tiempo, pero es interesante. Yo creo que poner encima de la mesa, bueno, qué sensaciones tenéis vosotros, qué os preocupa en términos de IA, en qué momento estáis, en un minutito, ¿no? Para no alargarlo demasiado. Entonces, ¿quién se atreve a abrir ronda? Álvaro, soy Gloria, ¿eh? Solamente comentar a los asistentes que tenéis los micrófonos abiertos. Gracias. Genial. Venga, pues hay alguien que se anime para que no me dejéis aquí solo, que va a ser muy aburrido, si no. Si no sigo, ¿eh? Yo cuento mi libro pero va a ser mucho más aburrido, ¿no? Nadie se anima. Bueno, pues entonces yo sigo con lo mío. Venga, pues nada, pues yo sigo entonces. Lo haremos de esta forma. No sé, por ejemplo, o sea, Patricia Teixido o Texido, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no te animas a compartir algo con nosotros? ¿Qué quieres que comparta? A ver, Álvaro, cuéntame, que estaba un poco desconectada de la pregunta. Ah, ok. Eh, Pues, ¿cómo estáis viviendo esto de la IA? O sea, ¿cuál es vuestra percepción con respecto a la inteligencia artificial? Ostras, pues la verdad es que tenemos como un avance que no para y que siempre salen novedades y por lo tanto siempre tienes la necesidad de estar a la última, parece ser, para tener la última herramienta, ¿no? Pero al final si encuentras una que encaja con la empresa o con tu manera de trabajar, te quedas con esta y avanzas con ella y ya está, y no cambias, es como te fidelizas mucho. Ujú, ujú. Ok. Em, ¿Alguien más? Esther. Buenos, buenos días. Bueno, Gracias. nosotros por eso también
queremos estar presentes en esta charla para ver cómo lo tenemos que implementar, ¿no? Porque sabemos que se está utilizando, tenemos poco criterio o dificultad para saber cómo se está utilizando, qué datos se están pues colgando en la IA y queremos ver también cómo lo enfocamos a nivel de empresa nosotros. Bueno, estamos un poco, vamos tarde, en resumen. No, yo no diría eso, yo no diría eso. O sea, yo creo que es el momento de actuar, ¿no? Yo no Sí. diría que vamos tarde, porque también es verdad que hay empresas que han tomado decisiones arriesgadas hace meses que hoy les va a costar corregir, porque veremos, o sea, yo dentro de mi experiencia acumulada en estos 2 años y demás, lo que veo es que hay un estrés provocado, nos lo compartía Patricia antes, ¿no? Dices, ostras, hay que elegir, cuando te quedas con una, te quedas con una y aprendes y evolucionas. Pero, pero hace unos meses OpenAI era la pera y ahora resulta que es Anthropic. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy de uno a otro? Entonces, como empresa, es difícil tomar una decisión porque el futuro va a ser tan distinto de lo que es hoy y es tan distinto de lo que era hace 6 meses que, que es un problema, ¿no? Entonces, no creo, Esther, que vayáis tarde y si estáis aquí es una buena cosa, pero ahora tenemos, yo creo que más claro qué tipo de ingredientes tienen que estar dentro de las decisiones que tomemos, porque todo va a cambiar. Y la conferencia, yo he tenido la posibilidad de dar formación en emprendimiento y utilizar las mismas slides 10 años casi. En esto, cada 3 meses tengo que actualizar el 80% de la información porque todo ha cambiado una barbaridad, ¿no? Entonces, hay un riesgo, pero no vais tarde. O sea, yo creo que las empresas están todavía ahí, ¿no? Valorando, ¿Quién más? sí. Sí. Claro, nosotros, por ejemplo, el debate que tenemos es cuál escogemos para que nos dé bueno, una cobertura con todos los aspectos que nos interesaría incidir, que son muy diversos. Tanto puede ser Claro. temas de calidad como temas de usuario, como temas de recursos humanos o financieros, y son tan dispersos los unos de los otros que, bueno, ahí está un poco el Vale, debate. yo no voy a ser capaz en esta sesión de deciros esto es lo que tenéis que usar, ¿vale? Ujú. Pero sí creo que vamos a poder poner sobre la mesa preguntas que os tenéis que hacer Vale, que sean verdaderamente relevantes, ¿no? Mónica, que perfecto. estás por aquí también, ¿querrías compartir con nosotros y ya vamos con la última intervención y avanzamos, ¿no? Mónica Mariné o Paul, que también veo, yo lanzo por aquí nombres, pero si alguien quiere intervenir, no esperéis a que yo os nombre, por favor. Sí, sí, yo puedo intervenir. Yo me he conectado básicamente para saber cómo adoptar la IA en el mundo sanitario, qué es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo utilizando modelos o herramientas ya creadas, y también lo que hay que tener en cuenta si queremos crear nuestras propias herramientas in-house. Era básicamente es el tema que Vale, nos preocupaba. perfecto. Bueno, yo creo que os va a servir esto que vamos a hablar entonces eh, para estos objetivos. No te los voy a resolver, Paul, como tal, pero creo que vamos a poder enfocarlos un poco, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar. Lo primero, yo voy a ir de una parte un poco más generalista y reflexiva, ¿no? De qué tan importante es este momento en el que estamos y si es un cambio brutal o no lo es, a temas un poco más concretos, ¿no? Pero de inicio, eh, algo que está sobre la mesa es si la IA es tan potente como para que tomemos acción de manera necesaria y urgente o no lo es, ¿no? Es una revolución la IA. Eh, no voy a volver a abrir el debate sobre esto, pero básicamente, si nosotros pensamos que una revolución es aquello que impulsa un cambio radical y significativo en la forma que se hacen las cosas,
que transforma las estructuras sociales, económicas o tecnológicas de una sociedad, definitivamente creo que tenemos en nuestras manos una revolución como la copa a un pino, ¿no? Y hemos vivido solo 3 hasta aquí. 2 de ellas, los que tienen al menos mi edad, nos ha tocado verlas, ¿no? Pero por un lado tuvimos la máquina de vapor que acortó las distancias, que permitió activar industrias, ¿no? La industrialización, el movimiento de la sociedad hacia las ciudades, etcétera, etcétera, en el siglo XVIII. No fue hasta un siglo después, hasta que tenemos la electrificación. Y la electrificación pues, nos lleva pues a conservar alimentos, a la velocidad de transmisibilidad de ciertos datos, en la aceleración de todo este tejido industrial, ¿no? Y por último, la digitalización, que la vivimos en el siglo XX, otro siglo más después, pero ahora las cosas se van acortando, ¿no? Y tenemos otra encima de la mesa casi pues 30, 40 años después, ¿no? Definitivamente la IA es una revolución y yo creo que de las de mayor impacto que hemos vivido. Pero vamos a tratar de entender primero qué hay debajo de esto de la IA, ¿no? ¿Qué es? Porque si entendemos lo que es, podremos tomar decisiones fundamentadas en realmente cómo nos puede ayudar, ¿no? Entonces, la IA no es más que una ciencia que desarrolla sistemas capaces de aprender, razonar y resolver problemas emulando la inteligencia humana. Y esto es mucho decir, ¿no? Y no hablamos de robots. De hecho, la robótica, ahora se empieza a hablar tanto de robótica porque a la robótica lo que le faltaba era el cerebro. Nosotros estamos rodeados de robots, o sea, los brazos robóticos llevan en las fábricas de coches 25 años. Lo que pasa es que hacen actividades secuenciales, o sea, repetitivas y de un punto a otro y tienen una mecánica muy concreta. Todo cambia cuando yo le meto un cerebro al robot y ese cerebro es capaz de variar la acción que está haciendo en función de los datos que recibe, de su entorno y contexto. No estamos tan próximos a que la robótica empecemos a ver a los humanoides con un comportamiento súper desarrollado, porque todavía hay muchos retos que resolver para que ese cerebro procese su entorno, su contexto y demás de una manera fiable, pero estamos mucho más cerca que hace 5 años, porque la IA hace que estos cerebros haya una expectativa de evolución de los cerebros mucho más acelerada, ¿no? Entonces, por esto ha tomado tanta relevancia, ¿no? De hecho, a mí esto me sirvió para entender también en qué fase estamos. Cuando se habla de inteligencia artificial, inicia en los años 50 con el Deep Learning. Lo que pasa y el Deep Learning era toda esta generación neuronal en los sistemas informáticos que permitía que los ordenadores pues, pudiesen empezar a hacer cálculos y demás de forma muy acelerada. El problema es que para comunicarte con esa capa de conocimiento se necesitaba ser informático o ingeniero, porque necesitábamos conocer el lenguaje de la máquina. Se acelera esto bastante con el Machine Learning porque ponen una capa donde la programación es algo más sencilla, pero lo que ha ocurrido ahora, el gran salto de la inteligencia artificial, son los modelos de lenguaje, porque ha hecho que el Machine Learning se vuelva accesible a personas pues como yo, que soy economista, no tengo ni idea de programar y ahora me puedo comunicar con una capa más profunda de las máquinas, que es donde hacen pues esos cálculos y donde toman o ahora empiezan a tomar decisiones avanzadas, ¿vale? Entonces, todo explotado por los modelos de lenguaje y todo va a evolucionar en función de qué tan capaces seamos de construir capas que nos permitan comunicarnos con la IA de forma natural. El siguiente gran salto es la voz.
O sea, que desaparecerán los teclados, desaparecerán los ratones, desaparecerán muchas herramientas que hoy utilizamos y que nos parece imposible, porque nos comunicaremos con la IA y con los periféricos y demás, como lo hacemos con otra persona, ¿no? Y será cada vez más capaz de hacer cosas, no todas, pero definitivamente este es el gran salto, ¿no? Que hace que la IA ahora haya que correr una barbaridad. Entonces, se habla de que hay cinco etapas en el recorrido de la IA. ¿Dónde estamos? ¿Vale? La etapa de los chatbots y demás es realmente esa etapa que surgió con mucha fuerza en el año 2022 y es ChatGPT, el primero que sale al mercado y que viene con este tipo de soluciones. Luego esto ha ido avanzando hacia los modelos de lenguaje que razonan o no razonan. Ahora veremos un poco la diferencia, porque es importante, yo creo, que entender dónde estamos para ver a dónde podemos ir y qué decisiones tomamos en función de todo esto. Por lo menos a mí esto me ayudó a entenderlo. Si en algún momento me queréis interrumpir, por favor, si surge alguna pregunta o comentario. Ahora estamos en una etapa en donde los modelos razonan y veremos enseguida qué implica esto y qué significa. Pero básicamente en el modelo de chatbot yo le pedía información, la IA o el modelo lo que hacía es se iba a un contexto donde la información estaba plana, que es básicamente datos, buscaba esa información y me la traía. ¿Ok? Entonces yo le podía pedir cosas como hazme un resumen de este documento o ve a internet y cuéntame cómo quedó ayer el Paris Saint-Germain. Esa información la captura y me la trae. Luego está el razonamiento, que es darles una vuelta más y es que los modelos sean capaces ya no solo de ir a buscar la información y traérmela, sino de razonar, ¿no? Que es, oye, ve a mi agenda, revisa los huecos que tengo y dime cuál es el mejor para tener una reunión la semana que viene de 15 minutos con un proveedor. Captura esa orden, se va a mi agenda, ve la información y me hace una propuesta. ¿Ok? Y la tercera es la capa agéntica, que es donde estamos ahora y que viene con muchísima fuerza, porque no es solo capaz de tomar, más que de tomar una decisión, más que de razonar, de proponerme la mejor opción, ¿no? Antes, no sé si lo he explicado bien, pero yo me voy, veo los huecos y te digo los huecos que hay. Entonces razono con lo que veo y entiendo que un hueco es un espacio libre. El agente es capaz de ver los huecos, entender lo que hay alrededor de los huecos y hacerte una propuesta de la mejor alternativa, además de trabajar con otras herramientas que luego lo vemos, ¿no? Estamos en esta fase, que es una fase donde todo se acelera mucho, porque la IA va a tomar acción y va a ser capaz de hacer actividades que son rutinarias o similar, con un cierto copilotaje, pero cada vez más protagonismo de la IA. Las fases que vendrán después, no sé deciros, yo creo que este es el año de los agentes y el año que viene también es el año de los agentes. Luego podemos esperar etapas como la IA innovadora, que es capaz de proponer creatividad. Y luego la etapa de las organizaciones gestionadas en un porcentaje elevado por herramientas con IA, ¿no? Entonces, un poco las etapas que hay. Entonces, aquí realmente la importancia está en que en los próximos 24 meses van a cambiar mucho las cosas y se van a ver una brecha entre las empresas que empiezan a adoptar IA y las que no lo hacen, ¿no? Y la diferencia la marcará una decisión y es qué vamos a hacer, ¿no? Este es un patinador de un equipo de hockey hielo de
yo creo que es canadiense. Creo que es canadiense. Que lo que dice es, yo no patino hacia donde está el disco de hockey, sino hacia donde va a estar. Y esto es un poco la filosofía de la IA. Es imposible tomar decisiones para el hoy, porque el hoy ya está caducado. O sea, lo que ya hay, ¿no? Y demás, lo que debemos es aprovecharlo, pero tenemos que tener una mirada hacia dentro de 1 o 2 años para que las decisiones que tomamos hoy sigan siendo vigentes y útiles en ese momento, entendiendo que esto no va a parar, que va a evolucionar esto de manera exponencial, ¿no? Además. Entonces, esto debería ser un poco la forma de reflexionar de la empresa. Y vamos a tratar de entender un poco cómo impacta la IA en un modelo de negocio tradicional. Una empresa es el producto que ofrece, su servicio y la propuesta de valor. Por otro lado, tiene sus procesos, el talento, los recursos y los colaboradores que forman parte del negocio. Y finalmente, pues cómo genera el negocio, sus ingresos, sus costes y su rentabilidad, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos ahora de cómo la IA se ha llevado por delante negocios que llevaban 20 años ahí en meses, ¿no? Y vamos a ver este ejemplo de Meneame, Foro Coches o Stack Overflow, ¿no? Que son foros. El negocio de estas empresas era básicamente el intercambio de conocimiento. Tú entrabas en una página de estos players y planteabas una pregunta y normalmente pues alguien con conocimiento del otro lado pues contestaba, ¿no? Y había unas validaciones en cierto modo y era, bueno, pues someter al comodín del público prácticamente una opinión sobre algo, ¿no? Y nos brindaban conocimiento. Y algunos especializados como Stack Overflow, que era para informáticos y demás, Foro Coches se convirtió en algo mucho más generalista que coches, pero ahí estaban, ¿no? Y el modelo de negocio era publicidad, publicidad por el volumen de clics que generaban y demás en anuncios y el tráfico, y suscripciones en algunos casos, a foros especializados, ¿vale? Este era su modelo de negocio. Y de repente aparece ChatGPT, Gemini, Cloud, y esto salta por los aires porque el acceso al conocimiento, mientras antes era intercambio, lo tengo un experto sentado del otro lado al que puedo preguntar y el modelo de negocio desaparece también, ¿no? Y empresas que llevaban, pues desde que aparece Internet, prácticamente los foros son de los primeros negocios que funcionan y funcionan bien, y habían estado 20 años ahí, se los lleva por delante. Y esto, pues ocurre, es muy evidente, ¿no? El impacto que ha tenido en este tipo de negocio, pero ocurre en otros muchos, ¿no? Y hoy tenemos la IA que la podríamos catalogar de esta forma. O sea, tenemos IA de texto, voz, imágenes, vídeo y multimodal, que es IAs que combinan, en cierto modo, los anteriores. ¿Ok? Y vamos a ver ahora un ejemplo. Me gustaría que pensaseis a qué industrias, sectores, profesiones se lleva por delante lo que Eleven Labs está haciendo, que no sé si lo conocéis, pero Eleven Labs es una empresa que está centrada principalmente en crear voz a través de modelos de IA para ser utilizada en distintos casos de uso. Pero ellos lo que hacen es crean voz, bueno, o efectos, sonidos, ¿no? El sonido en general. Entonces voy a poner este vídeo que es sobre una versión actualizada de lo que están haciendo y pensad qué empleos tradicionales se ven amenazados con esto.
Introducing Voice Design V3. Arigato 11 Labs. My blade is ready. Fine-tuned to our most advanced model yet. Now you can describe a voice and we'll create it for you. This could be the final ingredient. From the surreal to the serious. This is strictly confidential. From the poignant to the preposterous. Greetings, Earthlings! I must say your voice models are out of this world! Perfect for films, video games, and any other project. Voice Design can help you bring your stories to life. Back in my day, we didn't need all these fancy gadgets. So try Voice Design V3 today, only with 11 Labs. Ok, os voy a poner otro. A ver si está por aquí, que lo tenía abierto. Este otro también, que es de 11 Labs, ¿vale? Que es de efectos especiales. El modelo de efectos de sonido de 11 Labs ha sido actualizado. Ahora cuenta con mayor frecuencia de muestreo, mejor adherencia a los prompts, mayor duración y la capacidad de generar sonidos que se pueden repetir en bucles sin interrupciones para añadir textura a tus escenas. Ya sea que estés trabajando en una película distópica, agregando efectos a una de acción, o diseñando el sonido para una escena en la playa, simplemente escribe el prompt y luego descarga y arrastra el efecto generado a tu software de edición favorito. Una poderosa herramienta acaba de llegar al mundo del diseño de sonido. Pruébala hoy con 11 Labs. Vale. Con estos dos vídeos, ¿quién diría? A ver, que os he perdido. No sé dónde os tengo. Aquí, vale. ¿Qué industrias, qué empleos, qué actividades creéis que se ven amenazadas? ¿Quién dice algo? Esther, por ejemplo, que estás por ahí. Esther Genové. Sí, toda la industria de traducción, la de sonido, la de efectos, toda la, ¿no? Crear Que libros, sí, crear es que audiolibros, ¿no? Audioguías. Sí, esto, ¿cómo se llama esto? Los de productores, doblaje. supongo que sí, también. Ajá. Esto, ¿y qué sensaciones te provoca? No solo esto, sino, o sea, que de repente llegan unos tíos, voces, ¿no? Y se llevan por delante un segmento de industria cinematográfica, creatividad, marketing y agencias, doblaje, lo que hablábamos de los libros. Bueno, supongo que se abre otra brecha de negocio y se cierra pues el modo tradicional de trabajar, ¿no? Es un avance, pero sí que va a dejar muchos profesionales fuera, entiendo, porque que los que no puedan adaptarse no van a poder sobrevivir, entiendo. Correcto. O sea, y esto es extrapolable, yo creo, a muchas capacidades que la IA va a ir teniendo, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces, en cierto modo, de entender muy bien nuestros procesos como empresa para identificar en qué aspectos, pues, la IA puede transformarla de una manera significativa, ¿no? Muchas gracias, Esther. Entonces, ahora además viene un nuevo cambio del juego, que es este tema de los agentes, ¿no? Que seguro que habéis oído hablar de ello bastante, ¿no? Y mientras que hemos tenido herramientas que se han centrado en resolver a lo mejor casos de uso específicos, la voz, ¿no? Y todo lo que implica la voz, de vamos a hacer una plataforma que permita explotar la voz en todos sus contextos. Las imágenes, pues hay empresas que han surgido especializadas en hacer y crear vídeo. O el tratamiento de imágenes como Nanobanana, que es crear
imágenes para cualquier necesidad, poder editarlas, etcétera, ¿no? Luego, la multimodalidad, que es abrazar varias de estas opciones. Y por último, llegan ahora los agentes, que es el uso de todo a la vez, pero además interactuando con herramientas de terceros, ¿no? Entonces, entrando un poco en detalle, antes hablábamos de que los modelos que han entrado de forma muy acelerada han sido aquellos que eran de recuperación de conocimiento, podríamos decir, ¿vale? Ahora lo que llega es esa capa de razonamiento. Nosotros antes pedíamos y nos devolvían la información y ahora tenemos modelos a los que les podemos, antes de lanzarse a buscar la información, lo que hace es que hacen una pausa, en cierto modo, y que son capaces de dedicar un tiempo a pensar aquello que se le está pidiendo y lo que implica, ¿vale? Esto hace que convivan dos tipos de modelos. Y esto es importante ya, desde un punto de vista de las decisiones que tenemos que tomar como empresa de qué tipo de modelos, para empezar, vamos a utilizar para según qué cosas. ¿Okay? Ahora mismo, en el mercado, con esta evolución que se ha ido dando de herramientas que resuelven cosas y la evolución de los modelos de razonamiento que han llegado y de los modelos de lenguaje, el comportamiento de la inteligencia artificial va en dos velocidades. Hay modelos que yo les pido algo sencillo, ¿no? Y que lo que hacen es directamente se van a la búsqueda de la fuente y me la traen. Y estos son modelos ágiles, más económicos y que son adecuados para resolver tareas sencillas. ¿Ok? Y ahora convivimos con otra oferta de modelos que son los de razonamiento. Estos modelos de razonamiento, antes de irse a buscar la solución a lo que le estoy pidiendo, lo que hacen es reflexionar, ¿ok? Pero yo le puedo pedir una receta y si es un modelo de razonamiento va a reflexionar, o le puedo pedir que me haga un cálculo estadístico y me contraste con los resultados de la empresa en los últimos años y me haga un plan estratégico de acuerdo a las expectativas que podemos tener para los próximos meses, y va a razonar, ¿vale? La diferencia es que estas dos preguntas se las puedo hacer a los dos modelos. El modelo que no razona me va a dar una respuesta más pobre al segundo aspecto, ¿vale? Pero me la va a dar muy optimizada para el primero, que era el de la receta de cocina, y el segundo modelo me va a dar el mismo resultado para la receta de cocina que el modelo que no razona, pero va a tardar mucho más en darme la respuesta porque va a pensar. Sin embargo, me va a dar una respuesta mucho más afinada para el planteamiento más complejo que le estoy haciendo en el segundo tema. Entonces ya como empresa empiezo a tener y el modelo que razona es más caro porque utiliza más datos. ¿Ok? Entonces ahora hay una convivencia de modelos que son aparentemente muy potentes, bueno, que son muy potentes y cada vez son más potentes en el mercado, pero no quiere decir que para según qué tareas sea el modelo adecuado, porque yo como empresa no solo tengo que pensar en que la gente use la IA, sino la tengo que utilizar de forma optimizada. Y un modelo más complejo va a ser más caro. ¿Ok? Con lo cual empezamos a ver que esto ya no es solo la usabilidad de la herramienta y el caso de uso que me va a permitir resolver, sino que hay elementos que tengo que entender por detrás para decidir la IA que voy a implementar, que conducen a que equivocarme va a ser más caro, va a ser más lento, que se va a trabajar con modelos de razonamiento para ciertas tareas que van a ralentizar la respuesta y por lo tanto mi ecosistema no va a estar optimizado. ¿Ok? Con lo cual, casarme ahora mismo, decir, pues Anthropic es el bueno. O sea, Anthropic es el bueno para algunas cosas, pero para otro lo es OpenAI y para otro lo es Gemini, ¿no? Entonces, empieza a haber en las compañías
algo que hace unos meses no se veía venir, probablemente, que es esta convivencia de soluciones donde como empresa tengo que intentar pues tener el equilibrio adecuado, ¿no? Y esto se complica a medida que las empresas tienen un mayor tamaño, y esto sumado a otros elementos que luego vamos a ver que los habéis mencionado, como la seguridad y temas así, ¿no? Entonces, una vez que la herramienta hoy en día, que los modelos han razonado en esta etapa, en lugar de lanzar una búsqueda a un entorno plano, ya son capaces con la intervención de los agentes de hacer acciones combinando el uso de distintas herramientas. ¿Qué significa esto? Pues que son capaces de utilizar una herramienta especializada para hacer presentaciones, hacer una presentación desde un único punto de entrada, ¿vale? Ya no tiene tanto sentido probablemente cuando a finales de este año el pensar que a cada empleado le voy a dar la herramienta para hacer imágenes, la otra para hacer analítica, la otra herramienta, sino porque hacia donde tendemos es a que haya un solo punto de entrada de petición, que haya un razonamiento vinculado con un agente y ese agente sea el que busque la herramienta adecuada y óptima para resolver esa necesidad que tengo en este momento, ¿vale? Por eso mi opinión es que como empresa, si bien es muy tentador, y yo creo que era lo lógico hace unos meses, que era pues vamos a ir comprando licencias de distintas soluciones, hoy hay gente que necesita soluciones muy específicas, pero la infantería general en una empresa probablemente lo que requiera son también soluciones más generalistas que les pueda resolver sus necesidades de cada día, ¿vale? Dicho esto, entendamos los tres pilares tecnológicos para este año, los tres retos que tenemos, que por un lado hablamos de el razonamiento profundo, que ya hemos hablado de ello, luego está la autonomía o la capacidad agéntica, que es lo que pues, os acabo de explicar, ¿no? El poder ejecutar tareas ya más complejas, y en tercer lugar la multimodalidad nativa, que es la posibilidad, lo que se acabó de explicar también, de utilizar múltiples herramientas y encontrar la mejor solución para cada ocasión. El tema es que sabiendo cómo van a evolucionar las cosas, ¿no? Y en el momento en el que estamos, como empresa, cómo nos vamos preparando para ello, ¿no? Cómo elegir, ¿no? No sé si hay alguno de vosotros en esta ocasión que nos pueda compartir si ya habéis avanzado en el tema de distribuir y de proporcionar IA en la empresa, y un poco vuestra experiencia en ese sentido, ¿no? O si no lo habéis hecho, ¿cuáles son las cuestiones que más os preocupan? En este caso, pues sería ideal si tenemos algún voluntario porque tengáis ya una experiencia concreta en el ámbito. ¿Alguien que nos pueda compartir un poco? Bueno, si no apunto ahí, por ejemplo, Álvaro Baurier. ¿Nos compartirías vuestra situación? Hola. Nosotros realmente ahora estamos empezando a explorar un poco, porque nosotros trabajamos con licencias de Microsoft 365, entonces sí que hemos empezado a explorar un poco con Copilot y sobre todo pero más para intentar automatizar algunos procesos dentro de lo que sería sobre todo la gestión, digamos, de la información que tenemos. ¿Qué opinión te merece en a ti SharePoint. Copilot? Yo creo que es interesante precisamente si la aplicamos al entorno de Microsoft, y es eso, ¿no? Tú tienes todo, tienes Excel, tienes Word, tienes un montón de información, ¿no? Por ejemplo, en SharePoint. Y para acceder y gestionar y sistematizar algunos procesos, yo creo que puede ser muy interesante. Pero realmente es que estamos... A mí personalmente se me hace
se me hace de una adopción poco intuitiva y poco sencillo. O sea, yo tengo la sensación de que hablamos un montón de Copilot, pero que lo usan 4 gatos. O sea, de usarlo de verdad. Yo lo uso para contestar mails, solo, prácticamente. Es decir, Claro, bueno, es que claro, es decir, lo estamos explorando, si es que no puedo aportar mucho en este aspecto, pero sí que creo que es lo que digo. Por ejemplo, depende mucho de qué queramos, qué queramos trabajar o intentar agilizar. Pero, por ejemplo, en cuestiones de datos que puedes tener distribuidos en diferentes Excels, según cómo lo distribuyas, yo creo que te puede ser útil. Pero estructurando mucho, sobre todo también yo creo, la base de datos desde la cual quieres trabajar, mucho el archivo. Sí. Entonces, no solamente de alguna manera te obliga a preparar esa fuente de información, creo. Bueno, esto es necesario en general, ¿vale? Si no tenemos los datos disponibles, cuanto más ordenados mejor, pero también os digo que esa situación va a mejorar, porque los agentes van a ser capaces de interpretar datos en entornos mucho menos ordenados, ¿no? Entonces, eso que era una limitante definitiva hace 6 meses, empezamos a ver casos donde cierta suciedad de datos ya el agente empieza a ser capaz de diferenciar que algo es un error sí, o sea, que es un error de dedo o que se refiere al mismo cliente expresado de maneras distintas. Vamos mejorando eso, pero sigue siendo una barrera para que la IA sea fiel, ¿no? y fiable. Y hay casos donde un 3% de margen de error no es tolerable. Hay muchos donde, bueno, puedes convivir con un 3%, pero hay otros en el ámbito sanitario, por ejemplo, donde no sirve, ¿no? Si tiene ese margen de error. Yo creo que Copilot es muy potente en el entorno de Office, en el entorno de Microsoft. Tiene la limitante de que hay mucha vida fuera de Microsoft, ¿no? Entonces, ver cómo se conviven. A ver, ¿algún otro caso? Oriol, por ejemplo. No, el Oriol es un note taker, pero no sé si está Oriol en sí. No, es una IA. ¿Se me oye? Sí, ¿quién eres? Hola, yo soy Eulalia. Eulalia, gracias. Vale, a ver, nosotros estamos estudiando y probando para que lo utilicen los médicos. Entonces, las ventajas las vemos inmensas. Los médicos tienen tendencia a utilizarlo de forma natural, pero lo que nos está preocupando es su mal uso, es un no conocimiento de los datos que pueden poner o no poner. Integrarlo en nuestra propia ERP creemos que todavía es pronto. Se está discutiendo mucho a nivel de reglamentación. Sí. Y personalmente, de momento, es lo que más nos preocupa. Pues este es el denominador común que debería estar encima de la mesa de la mayoría de las empresas, porque cumplir con la normativa y luego evitar todos estos riesgos, que es el capítulo en el que voy a entrar ahora, ¿no? Y yo os voy a hablar de Banaina, pero Banaina es una solución que ha visto esa problemática y trata de resolverlo, ¿no? Pero debe servir, yo creo, como un ejemplo para desde la empresa, esto que vosotros estáis viendo, como, oye, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Que es la seguridad, que es esto, la fidelidad, ¿no? de la respuesta de las herramientas y demás, pues como la confianza de que lo pueda conectar con mi ERP, todos estos elementos, o sea, tener el control de esto, ¿no? Que es un poco lo que se nos ha ido de madres. Entonces, voy a avanzar, me ha servido mucho, Eulalia, muchas gracias, porque conecta perfectamente con el bloque que quiero abrir ahora, ¿no? Que es un poco por dónde empezamos si queremos meter IA en la empresa. Realmente lo que ha ocurrido es que la IA está
en todas las empresas, pero es que ha entrado por la puerta de atrás en muchas ocasiones. Es la empresa la que nos da el correo electrónico, la que nos da el acceso al CRM, al ERP, pero en muchas ocasiones no es la empresa la que nos está facilitando la IA y por lo tanto no hay una gobernanza sobre la misma. Nos encontramos en un modelo en el que pues hay un empleado espabilado que ha convencido al jefe para que le pague una serie de licencias de distintas herramientas y hay que las usa. Pero es que hay otros que están con modelos gratuitos, ¿no? Y esto es un peligro para la empresa, para los datos y en vuestro sector de manera mucho más marcada, ¿no? Entonces, cuestiones que la empresa se tiene que plantear como aspectos fundamentales a la hora de decidir pues, la IA que usamos. Para mí hay dos temas críticos que son el control. La empresa es la que debe mandar sobre qué IA le doy a cada empleado, con qué reglas del juego, con qué tipo de uso y demás. Luego lo veremos, ¿no? La seguridad, esto es innegociable. No solo por normativa y que cada vez va a ser más riguroso, sino que empieza a haber clientes importantes que a sus proveedores les piden protocolos de uso de la información que les dan para trabajar cualquier proyecto. Porque yo como multinacional puedo tener unos criterios de seguridad muy estrictos, pero si luego le doy mi plan de acción a una empresa de marketing para que me prepare el evento de Navidad y lo vuelca en una IA, pues tenemos un problema, ¿no? Es una brecha de seguridad. Entonces, bueno, estos protocolos de seguridad y demás, pero tienen que venir dados por la empresa o exigidos desde la empresa. Por otro lado, está el coste como un elemento también a tomar en cuenta, porque pagar licencias a barra libre es insostenible. Copilot yo creo que es lo mejor que hay dentro del ecosistema de Office y demás, porque está ya conectado per se, de manera nativa, pero es impagable si en la empresa somos muchos. Y el problema que tienes hacia afuera, ¿cómo lo resuelvo, ¿no? Luego está la adopción. Y este es un gran problema de un Copilot, es que lo usa poca gente. Tiene unas capacidades grandes, pero es cero intuitivo. Y nosotros vemos cómo hay empresas donde se despliega la IA en 100 empleados, la usan 30 y 15 la usan bien. Y estás pagando 100 licencias, ¿no? Por algo que no se está terminando de utilizar. Aquí hay un reto importante. Luego está la personalización. No tenemos que cambiar la forma en la que la empresa trabaja. Hay que hacer que la IA se adapte a la forma de trabajar de la empresa, ¿no? Y esto requiere pues, entender elementos claramente. La integración. Cuando la IA cumple o llega a un nivel, yo creo, de potencia superlativo es cuando la puedo integrar con mi ERP, con mi CRM, con todas mis fuentes de datos, pero haciendo que cada empleado tenga acceso a los datos que tiene que tener acceso, ¿no? Luego está la obsolescencia, lo que hablábamos antes, lo que hace 6 meses era la bomba, ahora hay otro proveedor que lo ha superado. Midjourney era una herramienta para hacer imágenes que todos los creativos querían utilizar. Y llegabas a una empresa y te decían, no, es que pues, si esto no se conecta con Midjourney es que no te lo puedo comprar. Y a los 6 meses surge Nano Banana, que es de Google, y es otra película. Y dentro de otros 6 a saber lo que puede pasar, ¿no? Por lo tanto, como empresa, tengo que buscar herramientas que me permitan usar Midjourney hace 6 meses y Nano Banana hoy, pero yo no tenga que cambiar de proveedor, de forma de trabajar y demás, ¿no? La potencia de los modelos es a lo que voy, ¿no? Porque lo que hay detrás bueno, ahora lo veremos, son realmente modelos de uso. Y luego, bueno, obsolescencia y evolución. Esto ya hemos hablado de ello. Entonces, el problema realmente para la adopción no es la falta de opciones, porque hay una barbaridad, sino cómo hacemos que se vuelva gobernable desde una empresa, ¿no? Entonces, os voy a dar Banaina como un ejemplo que nosotros hemos pensado que algo así resuelve este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, Banaina es una plataforma que resuelve
el uso descontrolado de la IA en las empresas, facilitando su gobernanza, ¿no? Con una plataforma que es agnóstica, quiere decir que puede usar cualquier modelo y múltiples al mismo tiempo, en un entorno de seguridad con los datos de la empresa y con su control. Ahora vemos qué significa esto, ¿no? Yo creo que hay que buscar siempre desde una óptica de empresa, siempre esa seguridad, ¿no? Esto se traduce en que se le puede dar a cada empleado la IA que necesita desde una única plataforma, con el control de la empresa, con sus datos, cumpliendo la regulación y optimizando los costes. Es seguro porque se mueve en un entorno cerrado. Los modelos interactúan en una caja cerrada y, por lo tanto, aunque tienes capacidad de hacer consultas fuera de esa caja, en realidad pues no hay posibilidad de que haya salida de datos o uso fuera. Tienes el control y la gobernanza de forma muy sencilla, ahora lo veremos. Es agnóstica y esto es importante entender qué hay detrás de cada propuesta que nos hacen, ¿vale? Y me voy a ir a Internet para ello. ChatGPT, esto, que es el front de uso de ChatGPT, en realidad es un front para utilizar el modelo de OpenAI, ¿ok? Pero lo interesante es el modelo. El modelo es el que tiene la capacidad de hacer ciertas cosas y ellos lo que han hecho es construir una capa de usabilidad de ese modelo. ¿Ok? Pero esto mismo es... a ver, que me molesta. Esto mismo es Claude. Claude tiene Anthropic detrás. Esto es lo mismo que ChatGPT, lo único que lo han conectado con un modelo que es analítico, que es capaz de resolver una serie de situaciones de manera diferente a lo que lo hace ChatGPT, pero lo valioso aquí es el modelo, y el modelo es Anthropic, y me venden Claude como interfaz de uso de Anthropic. ChatGPT es la interfaz de uso de OpenAI. Gemini es exactamente lo mismo, es el modelo de Google, en este caso, con el mismo nombre, Gemini, pero es una interfaz que se conecta con Gemini, ¿vale? Suno es una interfaz especializada en hacer música, pero lo que tiene detrás es un modelo. De hecho, Suno no sé qué modelo utiliza, si utiliza el de OpenAI o utiliza el de Anthropic, pero utiliza un modelo de terceros. Ellos han creado un negocio interponiendo una interfaz entre un modelo que tiene una capacidad de respuesta y yo en esta interfaz le doy formas de uso. ¿Ok? Y Nano Banana, es lo mismo para crear imágenes de Google, ¿ok? Pero utiliza Gemini. No es una inteligencia diferencia Gemini, es la interfaz lo que hace que tenga una usabilidad este modelo. ¿Qué pasa? Que todo esto va evolucionando muy rápido y cada modelo, dentro de 6 meses, puede tener unas capacidades específicas muy especializadas, como los de Claude, que están haciendo como modelos especializados. Pero a mí lo que me interesa, en cierto modo, es tener las bondades de todos. O si yo estoy utilizando las bondades de todos en términos de capacidad, de economía, ¿no? De coste, lo que hablábamos antes del razonamiento, no necesito el modelo más actual de Claude para hacer una receta de cocina. Entonces todo esto se está volviendo una complejidad, porque tomo la decisión de dar Claude a todo el mundo en la empresa y mañana es haber dado un Ferrari o un motor de Ferrari para gente que va en 600. No necesita un motor de Ferrari, ¿no? Entonces, todo esto cada vez se vuelve más complejo. Entonces, desde Banaina, lo que planteamos es que no tengas que elegir, que tengas una interfaz a la que puedas conectar los distintos modelos. No sé si esto se entiende, ¿no? Por eso quería explicar la diferencia entre la interfaz y los modelos. Nosotros proponemos una única interfaz que puedas crear imágenes, que ahora os lo enseño muy rápido, pero donde yo pueda conectar distintos modelos. Y si el mes que viene, y que puedan convivir, y que pueda para cada tarea definir qué modelo utilizo, y que pueda, si mañana surge un modelo interesante, incorporarlo, pero está dentro de mi interfaz ya
como un profesional, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar porque, como digo, o sea, si alguien luego quiere ir a fondo y conocerlo mejor, encantado, ¿sabes? Me contactáis, pero creo que es un buen ejemplo de estos retos que hay y una solución a futuro, ¿no? Entonces, Banaena es una interfaz que tiene distintas herramientas y una herramienta es el chat, que ya está dentro de una capa agéntica que ahora os explico, pero el chat ya es agéntico porque está conectado con mi ecosistema de Microsoft. Yo le puedo decir ahora, revisa los últimos correos recibidos, muéstramelos y lístamelos, le voy a decir. ¿No? Entonces, está conectado a mi ecosistema de... Vaya, le he metido razonamiento. ¿Veis lo que os decía? Tengo la pestaña de razonamiento activada, le he pedido una chorrada y se pone a pensar ahora. Pero si la desactivo, pues me hubiese hecho esta acción sin pararse a pensar. Pues esto es un buen ejemplo de lo que antes decíamos. Si le pido algo que requiere razonamiento, pues lo puedo activar. Y si no lo necesito, pues lo que quiero es que vayas, busques y me lo muestres. Pero como ya la tenía puesta, se va a poner a pensar. El caso es que esto lo tengo conectado a mi ecosistema. Esto es un chat donde tengo tres capas. Una capa es la capa de proyectos que comparto con mis compañeros y demás. La capa de mis chats personales o que yo trabajo. Mira, qué bien. Esto, estupendo. Me va a permitir volver a pedirlo. A ver. Espero que no me deje mal. Pero bueno, el caso es que tengo una sola interfaz, tengo los proyectos, tengo mis chats y luego tengo agentes, capas agénticas, donde ya el chat en sí es capaz de ir a consultar distintas cosas. Un tema interesante es que puedo cambiar de modelos, puedo irme a un modelo de Perplexity, un modelo de Mistral o el modelo de Gemini. Tengo todos los que hemos mencionado, están conectados. Yo tengo unos derechos de superadministrador y veo todo, pero como empresa yo puedo determinar cómo, lo voy a dejar aquí pensando, pero cómo defino los grupos y roles de trabajo y les asigno las herramientas a las que tienen que tener acceso, ¿no? Y luego pues puedo invitar, etcétera. No me voy a detener, pero lo interesante que hablábamos, que liga un poco con todo lo que estábamos hablando antes, es que hay una capa posterior donde puedo conectar todos aquellos modelos y hacerlos aprovechables desde una única interfaz, ¿ok? Y esta herramienta me permite conectar a ese ERP que antes mencionábamos y que digo, bueno, no sabemos si es el momento. Bueno, si estás en un entorno de seguridad donde la conversación la puedes tener desde un único lugar, que tú controlas y que tienes acceso a esa información y que no hay esa posibilidad de fuga porque estás en un entorno cerrado con los modelos con los que interactúas y demás, pues obviamente tiene sentido, ¿no? ¿Por qué es interesante también esta estructura? Bueno, tengo a los agentes, pero tengo... Pues muy mal, me has dejado. A ver. Normalmente los errores son del modelo, no de la plataforma, porque en realidad esto es una interfaz conectada a fuentes de... Así que ahora me he ido a otro modelo a ver si el problema estaba en OpenAI, que puede ser. Coño, perdón, pero esto ya es peor. A ver. Pues sí. ¿Ves? A lo mejor le tenía que haber saludado. Vale. Bueno, tienes herramientas de música, tienes herramientas de imagen, tienes para crear imágenes, igual mismo pues puedes aprovechar distintos proveedores, herramientas para crear vídeo y luego herramientas que puedes crear
a tu medida como empresa. Esto lo que permite es que mañana el mercado evoluciona y tú puedes crear puedes incorporar esas evoluciones dentro de una capa de usabilidad de la IA que se mantiene estable, ¿no? Evolucionará, pues porque ahora vamos a los agentes y lo que queramos decir, ¿no? Oye, pues tengo un problema, siento quedar tan mal, pero se lo trasladaré al equipo. Algo pasa y no sé decir qué es. Pero bueno, el caso es que como herramienta permite esa interconectividad con todo el ecosistema de información en un entorno de seguridad y poder evolucionar con lo que el mercado nos vaya proponiendo y conectar con cada uno de los modelos independientemente de cuál sea el que tenga el liderazgo, ¿no? O la siguiente etapa. Entonces, llegado a este punto, yo os diría, y espero que esto os haya servido un poco para, bueno, mi intención era compartir nuestro punto de vista con respecto a lo que está pasando ahí fuera y cómo me puedo conectar yo como empresa. Mi opinión es que estamos viviendo una revolución en primera persona bestial, pero que va a una velocidad impresionante y es muy difícil tomar decisiones sobre cuál es la mejor opción para trabajar como empresa. Tengo que crear un ecosistema que se conecte con lo que está pasando, pero que en mi empresa me dé cierta estabilidad. De forma que yo pueda incorporar esas innovaciones a una capa que se relacione con esas innovaciones, pero que no suponga cada vez que hago ese cambio una revolución en mi propia empresa y tenga que volver a formar, tenga que volver a pasar por todas estas etapas que hicimos en su momento, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar soluciones que resuelvan ese tipo de retos empresariales y permitir que el mercado pues, nos vaya dando opciones donde la clave está la capacidad de los modelos que cada vez van a ser más potentes y yo como empresa poder aprovechar esas capacidades. No tanto el buscar hacer soluciones dentro complejas porque se van a quedar obsoletas. Se van a quedar obsoletas en muy poco tiempo. Grandes empresas, nosotros hemos visto cómo decían, es que vamos a hacer nuestro propio chat GPT interno porque necesitamos este paraguas de seguridad. Lo han hecho, pero después se han enfrentado a que mantenerlo actualizado pues es algo que requiere entre 3 y 7 personas, dependiendo del tamaño del equipo, perdón, de la empresa, y que se convierte en un problema y la solución en sí no es la solución que necesitan, porque cada vez esa herramienta va a tener que ser capaz de comunicarse con las innovaciones y avances que siguen ahí fuera, ¿no? Por lo tanto, hoy no hay que mirar hacia qué necesitamos hoy, imperativamente, sino que hay que entender que esto sigue en marcha a un ritmo brutal y que las decisiones que tome hoy tienen que ser siempre contemplando que lo que hoy tenemos no tiene nada que ver con lo que tendremos dentro de 6 meses, ¿no? Dicho esto, espero que esta reflexión y este caso de uso final que hemos visto os sirva un poco para tener, por lo menos es mi opinión, ¿no? De cómo está la situación después de este par de años muy involucrado en el ámbito de la IA y que si queréis que tengamos una conversación un poco más centrada en las necesidades que en vuestra empresa tenéis o similar, pues será un placer. Me podéis contactar en este correo y será un placer hacerlo. No sé si lo he dicho, pero Bahrain está siendo utilizado por ACES y ha sido distribuido a todos los empleados y os podrían dar ellos mismos una opinión sobre pues qué tal van. Llevan poco tiempo, pero también puede ser interesante esa opinión. Y hasta aquí mi ponencia. Encantado de resolver si tenéis alguna duda o alguna consulta en la que poder ayudaros, pues será un placer. Me quedo aquí unos minutitos y si no, pues recogemos. Muchas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta?
Listo. Pues nada, muchas gracias a todos por este rato y espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Mira, Esther Genové te dice que muchas gracias, Álvaro. Cerraremos el webinar. Muchas gràcies, Álvaro, per tu intervenció. Gràcies als assistents que heu assistit avui en aquest webinar. Esperem que hagi sigut del vostre interès y os esperem als propers webinars. Muchas gracias, Álvaro. Muy amable. Gracias.